muchas gracias Jesús, muchas gracias a todos los presentes. Como comentaba Jesús, vamos a trabajar tres bloques. El primero de todos va a focalizarse en qué es el patrocinio como tal y un poco cómo podemos encontrar una propiedad o una marca para desarrollar nuestro negocio a través del patrocinio. El segundo bloque nos vamos a enfocar en temas sobre todo de medición, de qué nos puede aportar, no nos puede aportar el patrocinio como tal. Y sobre todo si nos encontramos una coyuntura de decir, ostras, no tenemos presupuesto, qué es lo que tiene que premiar en ese sentido para lanzar esa estrategia o que nos tenemos que fijar. Y la última parte nos vamos a centrar obviamente en la nueva situación actual que tenemos hoy en día que nos está afectando a todos, por la cual aprovecho también para desear que espero que todos estéis bien, que vuestros familiares también lo estén de la misma forma y vuestros amigos. Mandaros también muchos ánimos desde España y nada, vamos para allá. Cualquier duda que tengáis, Jesús, como decía, la va a apuntar y en los bloques de preguntas las vamos a intentar solucionar de la mejor forma posible. Voy a compartir pantalla, si os parece bien, para iniciar la ponencia como tal. A ver, aquí, perfecto. ¿La veis todas bien? Entiendo que sí. Perfecto. Vamos a iniciar. Jesús, si la ves bien, ¿me puedes hacer, por favor, un OK con el dedo? Perfecto, genial. Pues vamos a empezar. Antes de nada, como decía Jesús, simplemente quiero presentarme un poquito para que sepáis quién soy, no por nada más. Como comentaba Jesús, yo formé parte del Johan Cruyff Institute en su momento y empecé mi trayectoria en el mundo de la agencia. Previamente había trabajado en el sector de la banca, en Zurich Seguros y en Deutsche Bank. La idea que tenía yo desde bien pequeñito era trabajar en el mundo del deporte, por lo que encarrilé la carrera hacia ese sector a través del Johan Cruyff Institute. Y como decía Jesús, he tenido la oportunidad de hasta la fecha trabajar con excelentes profesionales, como pueden ser Raúl Ciprés, exdirector del Real Club Deportivo Español, Cinto Arram, exdirector de activación de marca del Fútbol Club Barcelona y actualmente mi socio en CEA Sports, y de compartir también carrera con clubes y marcas del calibre de Manchester United, Casi del Diablo, Hyundai, Real Club Deportivo Español o Atlético de Madrid, entre otros. Todo esto lo que me ha dado hasta la fecha pues es una visión bastante global de lo que sería el sector. Obviamente queda muchísimo recorrido por hacer y cada día tenemos nuevos retos en el sector del patrocinio y del marketing como tal, como podéis ver actualmente. Pero la idea es hoy daros una pequeña introducción al mundo del patrocinio y ver conjuntamente pues, de qué se trata, qué oportunidades podemos tener dentro de ese sector y que juntos podamos también pues, debatir a través de las preguntas que me hagáis. Podéis ver también abajo a la derecha tenéis mi LinkedIn por si me queréis contactar posteriormente a la reunión, por si tenéis alguna pregunta, sea sobre la diplomatura o sobre el mundo del patrocinio, estaré más que abierto a contestaroslas. Proyectos, como os comentaba, que hemos trabajado pues desde Hyundai Atlético de Madrid a través de la entrega de coches de la marca Hyundai a los jugadores y jugadoras del Atlético de Madrid. La gestión, por ejemplo, del ASIC Run Club a nivel de toda España y Portugal, de toda la península ibérica. El proyecto con Manchester United, que suele ser uno de los proyectos que llama bastante la atención para llevar gente de todo el mundo a jugar a Old Trafford. Es una experiencia increíble que ofrecemos que Casillero del Diablo ofrece y que nosotros ayudamos a implementar como tal. La gestión de atletas también, en cuanto a la figura, por ejemplo, de Ronaldinho, llevamos toda la parte de gestión con eFootball PES, Pro Evolution Soccer y la edición de Legends, en este caso, para PES 2020 y Fútbol PES 2020. También lo hacemos para el Real Club Deportivo Mallorca. Después todo el tema de running para la Maratón de Barcelona, Media Maratón de Barcelona, Maratón de Madrid, Sevilla y otras maratones que en este caso lo hacemos con Hyundai y en su momento también lo habíamos hecho con Zurich. Y después también gestión de influencers, que en este caso no sé si conocéis a Valentí San Juan, es uno de nuestros influencers, o con uno de los influencers que hemos trabajado hasta la fecha, que es un referente a nivel de atletismo. Entonces, para que os hagáis una idea, CEA Sports Marketing es una agencia de marketing deportivo que se dedica a todo el aspecto del patrocinio, desde el inicio de, oye, vamos a buscar una propiedad, qué propiedad nos interesa, cómo podemos encontrar esa propiedad que pueda encajar con nuestra filosofía de marca, nuestros objetivos, hasta todo el proceso del desarrollo de negocio, negociación de contratos, activación y producción de eventos y a nivel digital también, y después toda la parte de análisis post-acción.
Para que entremos un poquito en detalle, para que veáis un poco, para aquellos que no habéis trabajado en patrocinio hasta la fecha y situaros un poquito, la idea que os queremos transmitir aquí al inicio es cuáles son los players que están involucrados dentro del mundo del patrocinio. Tenemos 3 grandes players, 2 que son los principales, que serían obviamente el patrocinador, es decir, aquella marca que aporta un fee para ser patrocinador. Por ejemplo, Beko con el Fútbol Club Barcelona, podría ser Hyundai con el Atlético de Madrid, como estábamos comentando. Y después está la parte de la propiedad. La parte de la propiedad sería que el atleta, club, competición o federación, por ejemplo, que estaría patrocinada, es decir, en este caso, si hablamos de Beko y el Fútbol Club Barcelona, Beko sería la parte del patrocinador y Fútbol Club Barcelona sería la parte de la propiedad, ¿vale? Son 2 conceptos importantes porque los vamos a ir comentando durante la ponencia. La tercera pata como tal sería las agencias. Hay proyectos en los cuales tanto los patrocinadores como las propiedades se lo gestionan internamente. Es una opción que ellos tienen si disponen de la estructura suficiente y tienen una estrategia de patrocinios a largo plazo, pues es coherente que incluso esos equipos los tengan a nivel interno dentro de la compañía. Pero por lo general las marcas o los clubes en este caso lo que hacen es ceder todo ese desarrollo de negocio a agencias o a agentes individuales en ese sentido, para que tanto la consultoría, como os comentaba, negociaciones, implementación de planes de activación y medición como tal, sean realizados por este caso, por agencias. ¿Ok? A nivel, para que veáis también un poco más claro, como comentábamos, casi el diablo en este caso sería el patrocinador, la marca que aporta ese fee y se asocia a una propiedad como sería en este caso Manchester United, y obviamente CEA Sports quedaría como la agencia que gestiona pues esta activación que os comentábamos anteriormente de Devil's Cup, en la cual traemos a gente, a fans de todo el mundo de Manchester United, todo eso ligado a una estrategia comercial que podremos comentar posteriormente. Entrando ya, o sea, al final lo que os quiero transmitir, y es una idea que a veces cuesta de que la gente entienda, es que patrocinar no es poner un logo, patrocinar no es poner una valla con tu marca o tu marca en la camiseta de un club, sino apuntarlo con letras de fuego. En ese sentido, patrocinar es desarrollar negocio, ¿ok? Patrocinamos siempre una propiedad para desarrollar un negocio, es decir, tendremos que tener muy claros cuáles son nuestros objetivos, nuestro público objetivo, para después entrar a patrocinar o buscar esa marca que concuerde con mi propiedad, ¿vale? Entonces, ¿cómo puedo encontrar esa marca que patrocina mi propiedad? O yo como propiedad, ¿cómo puedo encontrar el club o la federación o el atleta? ¿Cómo puedo definir con qué propiedad me voy a asociar según mis objetivos? Lo primero, lo que nos tenemos que preguntar primero de todo es, oye, ¿cuáles son mis objetivos como marca? Es decir, tengo objetivos de desarrollar mi negocio a nivel local, tengo objetivos de desarrollar mi negocio a nivel nacional o a nivel mundial. Todo esto nos va a marcar cuál es el alcance que buscamos en ese sentido, y nos va a empezar a situar respecto a qué propiedad con qué propiedad nos podríamos asociar en ese sentido. Después, ¿cuál sería nuestro target? Es decir, nos vamos a dirigir al sexo masculino, al sexo femenino, lo vamos a dividir por edades, nos queremos centrar en millennials, en la generación Z, queremos impactar a un público con unas condiciones o con unas, digamos, características definidas en ese sentido. Esta va a ser la segunda pregunta que nos vamos a tener que hacer. La tercera que nos hacemos nosotros normalmente es, oye, una vez tenemos definidos los objetivos, tenemos definido cuál es nuestro target, nos tenemos que preguntar qué consume ese target. Es decir, consume fútbol, consume rugby, consume Fórmula 1. Esto va a ser también muy interesante y clave a la hora de definir cuál es la propiedad a la cual nos vamos a asociar. Y por último, no solamente qué consume, sino también nos vamos a tener que fijar en cómo consume ese contenido, en cómo consume ese deporte, porque también nos va a definir la propiedad como tal, porque vamos a tener que estudiar cuáles son los canales también que nos va a ofrecer, qué contenidos va a ofrecer esa propiedad, y por lo tanto hacer con ese conjunto de características nuestro primer approach para ir poco a poco cribando para ir finalmente a encontrar esa propiedad o esa marca que nos sirva para desarrollar nuestro negocio. En una segunda fase, lo que veríamos es, oye, una vez queremos patrocinar el deporte, hemos decidido también que el deporte es una buena herramienta para patrocinar, porque obviamente el patrocinio como tal puede salir del deporte, puede ser un patrocinio cultural, puede ser un patrocinio institucional, puede ser un patrocinio también gastronómico, por ejemplo.
hay diferentes formas de patrocinio, por lo tanto, no solamente tendremos que fijarnos en qué propiedad nos vamos a dirigir, sino también nos vamos a fijar en qué sector nos vamos a dirigir. Pero bueno, en este caso estamos en el mundo del deporte y una vez hemos escogido hoy el deporte encaja con las 4 primeras preguntas que hemos comentado de objetivos, target, consumidor y cómo consume ese contenido nuestro público objetivo, nos vamos a fijar a qué estrategia encaja dentro de si encaja realmente el fútbol o también nos puede servir otro tipo de deporte, lo que comentábamos antes, o lo que está viendo, o una de las tendencias que está viendo ahora es el viraje de muchas marcas hacia los eSports. Obviamente, esta crisis que nos hemos encontrado ahora lo que ha hecho es acelerar ciertos procesos y uno de los procesos que ha acelerado es la migración de ciertas marcas, desde endémicas, es decir, marcas que pueden estar ya de una forma más corriente relacionadas con los eSports, como pueden ser marcas de laptops, marcas de mouse, marcas de telecomunicaciones, por ejemplo, que podrían ser marcas que encontraremos de forma más común dentro del mundo de los eSports. Esta situación también está haciendo que ciertas marcas que no estaban presentes en los eSports o que estaban estudiando los eSports como tal, como una opción, hayan ya hecho ese viraje o estén acelerando esa transición hacia los eSports, considerando que los eSports contienen audiencias que también pueden ser de interés para su marca. Y en una tercera fase, lo que tendríamos que definir una vez hemos definido ya el territorio y el deporte al cual nos vamos a dirigir, tendríamos que definir la propiedad como tal. Como os comentaba, la propiedad puede ser desde un atleta, poniendo como caso, por ejemplo, Joao Félix o como podría ser el propio Ronaldinho, hasta un espacio como podría ser el Withing Center de Madrid. El Withing Center es un espacio, es un venue donde se juegan diferentes deportes, pues también podemos entrar a patrocinar un venue como tal, o si no también un club o una competición o inclusive una federación en caso de que también encajara dentro de nuestra estrategia. Dentro de todo esto tendríamos que ver, oye, cuál es el impacto, cuál es la influencia de la propiedad que vamos a escoger o de las propiedades que podríamos llegar a escoger para finalmente definir a cuáles de ellas vamos a ir a negociar para entrar a patrocinarlas o para proponerles que nos patrocinen en este caso si fuéramos nosotros la propiedad. Y lo que comentábamos antes, qué reach tiene esa propiedad, qué reach tiene ese atleta, qué reach tiene ese club, dónde me va a hacer llegar, a qué público me va a hacer llegar para que yo pueda definir realmente si es de valor o no esa propiedad, si voy a pagar más de la cuenta, porque si me están cobrando, por ejemplo, si entro a patrocinar el Barcelona, tengo un reach global, pero si es una marca que está naciendo ahora mismo, que no está en fase de madurez todavía, no está en fase de expansión, no tendrá ningún sentido entrar a patrocinar un equipo como el Fútbol Club Barcelona, que es un equipo muy global. A lo mejor me tendría que ir a un club más local, como podría ser, por ejemplo, el Español, en caso de que quisiera trabajar en la zona, digamos, de Barcelona, en ese sentido, o de Cataluña. Después, tendríamos que hablar también qué activos me va a proporcionar ese club, es decir, desde presencia en la camiseta hasta cómo puedo conectar con ese fan a través de, por ejemplo, una newsletter o un email marketing, cómo puedo conectar a través de las retransmisiones de televisión, cómo puedo conectar a través del apartado digital, cómo de desarrollado tiene ese club su departamento digital para que yo también pueda desarrollar ahí mis estrategias y ligarlo, obviamente, con los objetivos que habíamos fijado anteriormente. Y finalmente también, a nivel cualitativo, también tendré que ver cómo me posiciona ese club, es decir, cómo ese club o ese atleta es percibido por los aficionados, por la masa a la cual yo me quiero dirigir, porque realmente esto va a afectar al posicionamiento de mi marca. Es decir, si yo como Hyundai me asocio al Atlético de Madrid, lo más probable es que los valores del Atlético de Madrid o el posicionamiento de ese club también afecte al posicionamiento de mi marca. Obviamente, si el Atlético de Madrid tiene un posicionamiento de un club guerrero, un club que apuesta por los jóvenes, un club poderoso, un club con reach global, pues esos valores, a medida que vaya avanzando la estrategia de patrocinio y vayamos haciendo acciones con ese club, también van a ser trasladados a mi marca. Por lo tanto, también será un punto muy importante a la hora de valorar dónde vamos a ir a nivel de convencer a esa marca o de negociar con esa propiedad para realmente pues, hacer ese acuerdo de patrocinio. ¿Okay? Un ejemplo que os quería comentar es el ejemplo de Hyundai. Aquí vais a ver el ejemplo con el cual Hyundai entra a patrocinar a 5 clubes de Europa, ¿vale? Como sabréis, Hyundai es patrocinador del Olympique de Lyon desde hace años. Este año ya
En la temporada que viene, Olympique de Lyon cambia de main sponsor pasando de Hyundai a Fly Emirates. Pero Hyundai seguía una estrategia muy fuerte a nivel de fútbol, en el sentido de que quería posicionarse como el fabricante, fabricante de coches, en el sentido del fútbol, del mundo del fútbol como tal. Entonces, su estrategia, ¿cómo empezó? Al inicio lo que quería Hyundai era realmente posicionarse y entrar a vender coches en otros países, por lo que optó por dos factores. Uno era asociarse a los eventos más grandes mundiales de fútbol, es decir, a los mayores eventos del mundo futbolístico, por una parte, como podían ser mundiales y Eurocopas, y por otro lado, como sabréis, una de las partes del patrocinio es el tema relacional, es decir, nosotros, si patrocinamos una entidad o patrocinamos un club, tendremos acceso a las áreas VIP, a salas de negocio, a conocer a ciertas personas con cierto poder, en el sentido de decisión. Entonces, una de las estrategias de Hyundai fue, oye, vamos a entrar en la FIFA, vamos a entrar en la UEFA para estar presentes en esas competiciones que nos van a dar una visibilidad global, que es lo que comentamos antes, qué visibilidad me va a dar esa propiedad. Y por otra parte, me va a dar la oportunidad de, oye, llegar a esos entes decisores, como pueden ser, por ejemplo, ministros, pueden ser presidentes de países, etcétera, para que esos a mí me faciliten la entrada de mi marca a su país. Ese podría ser uno de los criterios, que obviamente habría muchos más. Pero una vez esta estrategia de reach global y de entrar en los mercados ya se completó como tal, Hyundai quería llegar al fan, es decir, con estas activaciones lo que sí que puedes hacer es comunicar tu marca al fan a través de publicidad en partidos o a través de soportes en el broadcasting como tal televisivo, pero sí que es verdad que no tienes los derechos a la hora de llegar al fan. ¿Con esto qué me refiero? Si vosotros patrocináis a un club, podéis disponer de su base de datos, podéis llegar de una forma mucho más clara, mucho más cercana a ese fan. Por lo tanto, el siguiente paso de Hyundai fue acercarse a clubes con cierto poder, con cierto peso, dentro de las 5 grandes ligas. Entonces, con esto cerrábamos, digamos, el gap que teníamos entre los fans, lo podemos empezar a cerrar. Y por otro lado, también cerraríamos la parte de estacionalidad. Es decir, con los clubes, como podéis ver, tendremos una activación estacional. Estacional sería con varias fases de tiempo, para que me entendáis, en el sentido de que, oye, cuando yo patrocino a un club, yo cubro desde junio hasta junio de cada año, ¿ok? Perdón, desde septiembre hasta junio de cada año, y una vez acaba ese periodo, en teoría habría un mundial o una Eurocopa, por lo tanto seguiría impactando al mundo del fútbol, pero en este caso a través de las propiedades como podrían ser la FIFA World Cup o la Euro. Y de la forma contraria, este era un problema que se encontraba Hyundai cuando ellos trabajaban solamente con la FIFA y con la Euro, y es que su marca estaba presente o asociada al mundo del fútbol en una ventana muy corta de tiempo, que sería el verano o sería ese mes y medio que dura la competición internacional. Por lo tanto, aquí tenemos ya dos estrategias combinadas, una que es patrocinando a propiedades a nivel mundial, como pueden ser un mundial o una Eurocopa, y de una forma muy estacional, que sería presencia sobre todo en verano, ¿vale? Con un objetivo también de brand awareness a nivel global y un objetivo relacional para desarrollo de negocio dentro de ciertos países. Y a través de los clubes, en este caso, entraron a patrocinar la Roma, Atlético de Madrid, Hertha de Berlín, Chelsea y el Olympique de Lyon, como comentamos antes, y ahí cubrimos la parte de estacionalidad de temporada desde septiembre hasta junio, con el añadido que nos podemos acercar mucho más al fan. ¿Ok? ¿Qué más me gustaría comentaros en este punto, que creo que es bastante importante? El hecho de que Hyundai también se centró en escoger clubes que fueran top 5 de sus ligas durante las últimas temporadas. Es decir, me estoy de alguna manera asegurando cierta presencia y cierto posicionamiento de marca, como comentamos antes, asociándome a clubes punteros en ese sentido, ¿vale? También son clubes que no son polarizantes, es decir, si vosotros entráis a patrocinar al Real Madrid, os aseguro que la afición del Barça no os va a comprar, no os va a consumir. Por lo tanto, muchas de las marcas lo que hacían es, como por ejemplo podía ser Audi, era patrocinar a los dos clubes, tanto a Audi, tanto a Real Madrid como a Fútbol Club Barcelona, para evitar también esa polarización. Está muy bien asociarte a un club tan potente como puede ser Real Madrid o Barcelona, pero también tienes que ir con cuidado de no crear esa polarización, ya que si patrocinas a un club, el otro te va a dejar de comprar y por lo tanto también estás perdiendo mucha masa de potencial como consumidor en ese sentido.
Entonces, ¿cómo llegó Hyundai a decidirse, en este caso, por los 5 clubes que os comentaba? Tuvo en cuenta, por una parte, el potencial de su ciudad o cuál es el alcance de estos clubes, tanto a nivel local como a nivel internacional. El segundo, tendríamos que tener en cuenta cuál es la regularidad de esos clubes en sus ligas. Si normalmente los últimos años han quedado del primero al quinto o del quinto al décimo. Esto nos va a influir también a nivel de presencia en competiciones europeas, por ejemplo, o presencia en finales de Copa Nacional, o también, como os comentaba antes, en posicionamiento de marca. Por tanto, todo eso va a influir después en el retorno que vamos a tener como patrocinadores de la propiedad. Otro punto importante, aparte de la fanbase sólida, como comentábamos antes, a nivel tanto local como internacional, es si esos clubes que vamos a patrocinar o esas propiedades que vamos a patrocinar tienen proyectos a futuro. Es decir, uno de los puntos fuertes que tienen, por ejemplo, el Olympique de Lyon en su momento, cuando se entró a patrocinar, era el Groupama Stadium, que fue creado con el objetivo de desarrollar un estadio puntero para la Eurocopa de 2016, en este caso. ¿Qué nos permite eso? Pues contar con una tecnología potente para activar y con unos activos digitales muy superiores al resto de activos que nos puede ofrecer otra propiedad en este caso, el mercado francés. Y obviamente el Wanda Metropolitano. El Wanda Metropolitano es quizá el estadio más puntero a nivel tecnológico ahora mismo de Europa, por lo que también nos va a permitir activar de una forma mucho más eficiente y mucho más innovadora que si estuviéramos activando en cualquier otro venue. Otro punto de vista que tenemos que tener en cuenta es qué visibilidad me está ofreciendo cada una de las propiedades, qué activos están disponibles. En este caso, si yo quiero entrar en la equipación del club como tal, pues si puedo entrar como main sponsor en el frontal de la camiseta, si puedo entrar en la manga, que en este caso se conoce en el sector como sleeve sponsor, o en la trasera de la camiseta, ya sea arriba del dorsal, debajo del dorsal o inclusive en el pantalón. Y por último, y no menos importante, y esto lo tenéis que tener muy en cuenta, el éxito lo va a marcar en muchas ocasiones los gestores que haya dentro de la entidad. Es decir, el gestor que está al mando del Atlético de Madrid, de la Roma, del Chelsea, del Hertha o del Olympique de Lyon, es un gestor que está dispuesto a crear un proyecto conjunto o es un gestor que simplemente está buscando el beneficio económico de su club. Marca mucho la diferencia si el club es proactivo, si quiere crear conjuntamente, o si por el contrario simplemente está buscando un beneficio económico. En este caso se demostró que el patrocinio con Olympique de Lyon de Hyundai en este caso fue un patrocinio muy fructífero en ese sentido. Es un patrocinio que ha durado 10 años casi, si no me equivoco, por lo que realmente es una excelente decisión por ambas partes al final, y que realmente Hyundai mismo ha destacado la figura de Jean-Michel Aulas, en ese sentido el gestor de Olympique de Lyon, como uno de los puntos clave para desarrollar su negocio a través del patrocinio y con la entidad francesa. Otros puntos de vista, obviamente, que todos estáis pensando, ostras, ¿y el dinero qué? Obviamente el dinero también es una de los puntos más importantes, es decir, ¿cuánto puedo yo invertir? ¿Vale? Pero para que veáis un ejemplo, os he preparado una pequeña comparativa en la cual se compara Paris Saint-Germain, Olympique de Marsella y Olympique de Lyon, que eran las 3 propiedades que Hyundai estaba barajando en 2012 para entrar a patrocinar. Como podéis ver, todos son clubes con un éxito bastante notorio en ese sentido, con una masa social bastante fuerte a nivel de redes sociales, con lo que nos va a permitir también activar. Obviamente no es lo mismo la masa social o el número de socios, followers en este caso, del Paris Saint-Germain que del Olympique de Lyon. Por lo tanto, aquí también tendremos que ver nosotros hasta qué punto nos vale la pena invertir en uno o en otro a nivel de capital y de difusión. Pero pasando un poquito al siguiente nivel, como comentábamos, a nivel de Paris Saint-Germain, por ejemplo, se descartó porque, obviamente, el coste era muy, muy elevado y no era un budget que Hyundai estuviera dispuesto, en este caso, a asumir. El segundo, que es lo que os comentaba antes, el Olympique de Marsella es un club muy polarizante dentro de la sección francesa. Entonces, patrocinar al Olympique de Marsella, por una parte, tenía un factor positivo, que es uno de los clubes con más historia en Francia y uno de los más laureados en la Ligue 1, pero por otro lado, si patrocinamos al Olympique de Marsella, el resto de aficionados no nos van a querer ni ver como marca. Por lo tanto, si yo tengo una marca, no voy a entrar a patrocinar un club que divida tanto, que polarice tanto, a menos que mi marca también esté posicionada como una marca rebelde en ese sentido. Entonces podríamos llegar a plantearnos el patrocinar realmente al club, entre comillas, rebelde en este caso de la Liga Francesa.
Y por último, quedó Olympique de Lyon. Olympique de Lyon encajaba tanto a nivel presupuestario como a nivel de masa social, como a nivel de historia del club, y obviamente teníamos el proyecto que os comentaba antes del estadio de Groupama, que también es un punto muy importante a la hora de desarrollar las futuras estrategias de nuestra marca a través de la propiedad. Por lo tanto, ¿con qué nos tenemos que quedar con este primer bloque? Uno, patrocinar es desarrollar negocio, no es poner el logo en ningún sitio, ¿ok? Tendremos que tener, primero de todo, muy claros cuáles son nuestros objetivos en caso de que seamos una marca que entramos a patrocinar, y tendremos que tener muy claros cuáles son nuestros objetivos como propiedad y los objetivos de las marcas que vamos a buscar en caso de que seamos un club, una competición o una atleta en busca de patrocinadores, ¿ok? Tendremos que desarrollar un partnership, no tenemos que desarrollar un patrocinio sin más, sino un proyecto conjunto a medio y largo plazo, ya que es un tópico, pero los logros de una parte sean los logros de otra. Nos va a permitir crecer, evaluar y generar beneficio a ambas partes de una forma mucho más eficiente y de una forma mucho más clara. Y, obviamente, crecer en los años venideros. Segundo, ofreciendo una serie de activos que realmente ayuden a cumplir esos objetivos. Es decir, si yo soy una empresa mi negocio se basa únicamente en el offline o en organizar, por ejemplo, digamos, eventos corporativos en grandes estadios, pues la pata digital me va a dar relativamente igual, en el sentido de que yo lo que quiero es que la propiedad que yo voy a patrocinar, con la cual me voy a unir, tenga espacios que me pueda ofrecer para mis convenciones, por ejemplo, me ofrezca ticketings en ciertas zonas del estadio para ofrecer experiencias VIP a mis clientes, a mis potenciales clientes, etc. Por lo tanto, también tendré que tener muy claro cuáles son mis objetivos para después que esos objetivos coincidan con los activos que estamos negociando en ese contrato, ¿ok? Porque si no, habrá en muchas ocasiones que dentro de ese contrato vamos a incluir activos que después o no vamos a poder activar o sinceramente no nos van a aportar ningún valor, por lo tanto se van a quedar ahí, entre comillas, apartados, pero nosotros estaremos pagando por ellos. Por lo tanto, esta es una muy buena oportunidad también de decir, oye, tengo mis objetivos, tengo mis activos, voy a seguir desarrollando mi negocio, ¿ok? Tercero, apoyo constante. Apoyo constante nos referimos a una comunicación muy fluida, tiene que haber una comunicación muy fluida y que todas las partes sean muy empáticas. Me remito a lo de antes, pero tenemos que entender muy bien cuál es el objetivo de nuestro cliente y ser capaces de activar de una forma que permita que los objetivos tanto a corto, medio y largo plazo sean realmente de valor para todas las partes y sobre todo tanto para el patrocinador como para la propiedad. Y esto es un punto muy importante también como agencia, cómo nos situamos entre medio de la propiedad y del patrocinador para que ambos al final saquen partido de esa partnership. Y por último, hacer un análisis real de resultados, tanto a nivel cualitativo como cuantitativo. Es tan importante saber cuánto retorno me está aportando a nivel cuantitativo, a nivel monetario, esta inversión, como a nivel cualitativo. ¿Qué me está aportando? ¿Cómo me estoy posicionando como marca? ¿Me están percibiendo de mejor forma, de peor forma? ¿Me están percibiendo como una marca innovadora o me están percibiendo como una marca decadente? Esto lo va a marcar también muchísimo la propiedad a la cual nos asociemos o a la marca a la cual nos asociemos también en ese sentido, ¿vale? Entonces, ¿cuál es el objetivo de esto? Es, por una parte, tener muy claros los objetivos. Segundo punto, tener muy claros cuáles son los activos que nos van a hacer llegar a esos objetivos. Tercer punto, desarrollar una relación de confianza plena entre propiedad y patrocinador. Y cuarto, ser capaces de medir lo más rápido posible, lo más real posible, para que podamos pivotar en caso de que los resultados nos estén dando o en caso de que realmente estemos dando con la tecla, pues seguir creciendo y seguir aportando en este proyecto. ¿Ok? Entonces, no sé si hemos llegado a la slide 12, creo que sí. Entonces, no sé si Jesús quieres repasar algunas de las preguntas. Sí, ¿qué tal, Marco? Oye, súper interesante. Yo creo que podrías compartirlo igual, seguir en el slide 12 y lo Claro, sin quedamos en problema. pantalla compartida. Perfecto. Para redondear una idea con los asistentes, entender que el patrocinio deportivo es una asociación entre dos entidades, una propiedad deportiva y un patrocinador.
un concepto bastante bueno que dejó claro Mark, era la idea del patrocinio como desarrollo de negocio, de negocio económico. Debe generar un retorno para ambas partes. Uno de los problemas o una de las características que vemos a veces en los gestores deportivos es que el deporte tiene un fin social bastante positivo. El deporte es salud, es bienestar, y creemos a veces que ese beneficio debe ser sacrificado por el aspecto económico, ¿no? Entonces, en algunos aspectos, los gestores deportivos vemos el deporte como filantropía y lo extendemos al patrocinio. Creemos que el patrocinio es filantropía. Entonces, filantropía de la marca para con la entidad deportiva. Entonces, ¿qué pasa o cuál es el problema con la filantropía? Es que la filantropía no es sostenible. O sea, una marca te puede donar dinero, recursos, 1 año, 2 años, de repente 3, pero cuando la situación económica no esté bien o cuando tenga otras prioridades, simplemente van a recortar presupuesto. En cambio, si tú eres un socio que le genera beneficios que pueden ser económicos, de marca, de reputación, la relación cambia, ¿no? La relación cambia y se vuelve algo más sostenible, ¿no? Entonces, en principio, haces dejarle a las personas que están aquí presente que me gustó mucho la idea de patrocinio como desarrollo de negocio para ambas partes, desarrollo de negocio en una estrategia de ganar-ganar. Tiene que ganar el patrocinador y tiene que ganar el patrocinado, ¿no? Que Y va de la aquí, mano con aquí, el aquí un poco seguimiento. con lo que comentabas tú, Jesús, que me parece muy correcto el nivel de implicación social a nivel de patrocinio, es que también tú cuando entras a patrocinar una propiedad, dentro de ese patrocinio también puedes desarrollar acciones sociales sin tener que ser todo donación a esa propiedad. Es decir, la propiedad puede, por una parte, ayudar a desarrollar ese negocio al patrocinador y al mismo tiempo ofrecerle activos o herramientas para después desarrollar ciertas acciones sociales, que es lo que, por ejemplo, estamos también desarrollando en ciertos proyectos. Ok, yo te voy a hacer una pregunta que va Claro. relacionado al tema, tú hablaste del patrocinio de ofrecer activos y todo, pero pasa en varios casos que como gestores llegas a una propiedad deportiva, por ejemplo, o una marca, o sobre todo una propiedad deportiva, y quieres desarrollar un programa de patrocinio, pero te das cuenta que hay un pasito atrás que es el tema de branding. O sea, porque tú primero llegas a una entidad deportiva, esa entidad deportiva para comercializarla hay que llevarla al taller, hay que arreglarla, hay que Total. ponerla bonita para venderla, ¿no? Quisiera que nos comentes ese proceso previo, porque muchas veces el gestor deportivo o de marketing llega a hacer branding, marketing, patrocinio, hace todo, ¿no? Yo, a nivel de branding o a nivel de ejemplo de cómo crear una marca como tal, para después poder venderla en ese sentido, como por ejemplo, pues yo os pondría un ejemplo que sería la Liga. La Liga ha hecho un trabajo brutal en España en ese sentido, a nivel de branding. ¿Por qué? Porque ha creado un producto que lo que hace es, de alguna manera, igualar todos los activos que están presentes en la retransmisión de partidos, trabajar muchísimo su logo, trabajar muchísimo su mensaje, escoger partners muy potentes a nivel global, como puede ser en este caso Santander, que les ayuden a transmitir ese mensaje. Pero lo que decía Jesús es un tema muy importante, un tema clave, que la propiedad en ese sentido tenga muy bien definidos cuáles son los soportes de branding, cuáles son los soportes en los cuales sus patrocinadores se van a poder desarrollar, y que realmente tengamos presente que cada categoría de patrocinio tendrá que tener un retorno. ¿Con esto a qué me refiero? Que no puede ser que si un patrocinador nos paga 1.000.000, pongamos por caso, tenga el mismo retorno que uno que nos paga 500.000 o uno que nos paga 300.000 euros. Por lo tanto, también tendremos que desarrollar de una forma muy clara y muy precisa todos esos soportes de branding para que realmente los retornos se equivalgan, en este caso, a la inversión como tal. Y yendo un poco más a lo que es percepción de marca, lo que comentaba Jesús, yo recomendaría que miráis los ejemplos de la Liga en este caso, porque los ha trabajado muy bien. Uno de los primeros cambios que se implementaron fue, por ejemplo, la implementación de logos en negativo, porque la percepción o el estudio que hicieron fue que realmente tener una misma una segunda U televisiva de un mismo Pantone con todos los logos en negativo era
mucho más beneficioso o ofrecía mucho más retorno, por ejemplo, al patrocinador que si jugábamos con diferentes colores, porque esto lo que hacía era al final, entre comillas, molestar a la visión del espectador en este caso y en consiguiente en la percepción de marca. Por lo tanto, uno de los puntos más interesantes y que os animo a estudiar o a leer es sobre cómo la liga trabajó su marca, tanto a nivel de la liga como tal, como la implementación en estadios o en activos para que los patrocinadores, en este caso, tanto de los clubes como de la propia liga, obtuvieran un mayor retorno. Mayormente en las entidades deportivas tú tienes una persona que ve estos temas de branding, marketing y otro que ve patrocinios. En muchos casos en entidades deportivas peruanas es una persona, ¿no? Entonces toca como gestor que te des un tiempo de preocuparte por preparar el producto, de ver temas de branding, de soportes, de medios de comunicación, de relaciones públicas, que sean potentes para que después puedas venderlo y ser atractivo, ¿no? Te traslado algunas preguntas de nuestros asistentes. Claro. Acá hay un dato, no sé si lo tendrás, si hay algún dato de variación de las ventas de Hyundai después del inicio de estos patrocinios, si hay alguna idea de beneficio. En este caso, nosotros disponemos de todo lo que sería la data de Hyundai España en ese sentido, ¿vale? Y lo que sí que hemos percibido, o lo vamos a ver más adelante, pero al final, dentro de la estrategia de patrocinio, nosotros nos enfocamos más a nivel de branding, de creación de marca, de percepción como tal de la marca Hyundai, que no nos fijamos tanto en lo que sería la venta como tal de coches. Entonces, no tenemos datos como tal de que las ventas de Hyundai vayan aumentando de forma directa por el patrocinio del Atlético de Madrid. Lo que sí que tenemos datos, por ejemplo, que lo vais a ver a posteriori, es de cómo el patrocinio del Atlético de Madrid ha influenciado en la percepción de la marca Hyundai, ¿vale? Vais a ver en tantos por cientos cómo las personas que no están al caso, digamos, no conocen el patrocinio de Hyundai con Atlético de Madrid, dan una nota X a un valor Y a través de un estudio de mercado, mientras que las personas que sí que conocen ese patrocinio dan un valor bastante más elevado a esos valores asociados a Hyundai. Otro de los puntos que sí que hemos visto es que la gente a nivel percentual, esas personas que conocen el patrocinio con el Atlético de Madrid y que son seguidoras del Atlético de Madrid, están mucho más abiertas a la hora de recibir información sobre los vehículos Hyundai, están mucho más abiertas a la hora de realizar un test driving con un Hyundai, están mucho más abiertas a, si ellos se tuvieran que comprar un coche, probar un Hyundai o considerar en esa decisión de compra a Hyundai como marca potencial a la hora de comprar un coche. Es decir, en números absolutos no lo tenemos, pero sí que tenemos en números relativos y en tantos por cientos, como todas aquellas personas que son fans del fútbol o aficionados del Atlético de Madrid responden de una forma mucho más positiva, tanto a nivel de percepción de marca como a nivel de considerar la marca en el proceso de compra. Perfecto, Marc. Yo te traslado después las otras preguntas, las vamos viendo al final porque creería que es bueno pasar al siguiente bloque. Claro, perfecto. Pues mira, vamos a seguir en el siguiente bloque. Aquí una de las preguntas que se hicieron y que hemos comentado anteriormente es, oye, además del fútbol, ¿hay otros deportes a través de los cuales yo puedo desarrollar mi estrategia de patrocinios? Obviamente sí. El fútbol no es el único deporte que existe a nivel mundial, no es el único deporte que nos va a permitir desarrollar nuestras estrategias de patrocinio, pero volvemos a lo de antes. Tenemos que tener muy claro cuáles son nuestros objetivos y en este caso os diría cuáles son nuestros objetivos a nivel de target y de territorio, porque dependiendo de esto, no es lo mismo el perfil que va a consumir un juego de eSports o un evento de eSports, como podría ser pues un perfil de 16 a 25 años con un poder adquisitivo relativamente medio-bajo, que alguien que está consumiendo Fórmula 1, que sería una persona de una edad más avanzada, de a lo mejor 35, 45, 55 años, con un poder adquisitivo mucho más alto. Por lo tanto, ¿nos va a servir otro deporte para desarrollar nuestra estrategia de patrocinio? Obviamente que nos puede llegar a servir, pero volvemos a lo de siempre. Patrocinar, podemos patrocinar lo que queramos, pero el objetivo es desarrollar nuestro negocio. Y para desarrollar nuestro negocio tendremos que saber cuál es el público objetivo que nos puede consumir o potencial consumidor de nuestra marca, para después nosotros asociarnos a esa propiedad, una propiedad que nos haga llegar a nivel territorial y a nivel de consumer al público que nosotros deseamos, y después, una vez
entremos a negociar con esa propiedad, negociar los activos como comentábamos antes. Nos va a permitir definir la estrategia digital, definir la estrategia de punto de venta, definir diferentes sectores o diferentes estrategias según nuestra estrategia de marca, ¿vale? Entonces, patrocinar nos va a servir para patrocinar cualquier deporte nos puede servir, pero tendrá que ir ligado a nuestros objetivos como marca, de la misma forma que os decía que el deporte no es el único vehículo a la hora de patrocinar. También podemos patrocinar festivales de música, podemos patrocinar festivales gastronómicos, culturales de arte, podemos patrocinar atletas en específico o podremos incluso patrocinar, como se viene haciendo desde hacía tiempo a nivel online, influencers o personas con mucha llegada a ciertas audiencias. Al final, todas estas propiedades al final son canales que nos van a permitir llegar a nuestro público objetivo. Por lo tanto, tenemos que tener muy claro dónde queremos llegar, cómo queremos llegar y cuáles son las herramientas bajo nuestra experiencia que creemos que nos van a hacer cumplir esos objetivos, tanto a corto plazo como a largo plazo. Es decir, no podemos trabajar a nivel táctico o a corto plazo y decir, ostras, pues me interesa por un lanzamiento de producto específico o por un servicio específico llegar a una competición muy concreta, muy estacional, como podría ser, por ejemplo, el torneo de la Liga para niños de entre 6 y 10 años que celebran en Navidad. Este público objetivo sería más, por ejemplo, me interesan esos padres que van a llevar a esos niños a ese torneo, por lo tanto sé que en ese torneo que durará una semana habrá un público objetivo concreto, como podrían ser esos padres y madres, por lo que yo como marca voy a intentar patrocinar ese evento. Y entonces lo que voy a buscar allí es un resultado muy cortoplacista, como podría ser, por ejemplo, la generación de leads, la generación de una base de datos para yo después realizar esa estrategia comercial o esa tarea comercial, o por otro lado ya directamente ir a vender un producto o comunicar algún servicio que nos interese. Por lo tanto, deportes, nos sirve cualquier tipo de deporte, lo importante aquí será conocer qué objetivos tenemos y, por lo tanto, qué vehículo vamos a utilizar en este caso para llegar a nuestros objetivos. Y de la misma forma, como os comentaba antes, desde la propiedad, desde una liga, desde un club, también vamos a tener que hacer lo mismo. Es decir, ¿qué me interesa más? Por ejemplo, la liga. Si tiene, por ejemplo, Santander como patrocinador y viene otro patrocinador, como podría ser anteriormente el BBVA, y Santander le ofrece, me invento, 5 millones de euros y el BBVA le ofrece 10 millones de euros, yo como liga tengo que saber cuáles son mis objetivos. Si mi objetivo es, ok, yo quiero generar cierto capital, pero ahora lo que me interesa es una fase de crecimiento, de awareness global. Por lo tanto, a lo mejor el Santander, como tiene presencia a nivel mundial, me va a ayudar a llegar a esa audiencia mundial. ¿Por qué? Porque con esa asociación yo puedo estar presente en todas las oficinas a nivel mundial del Banco Santander. Por lo tanto, tendré que tener también muy claro qué quiero. Si quiero más capital, si quiero un poquito menos de capital, pero awareness como segundo objetivo del patrocinio. Por lo tanto, tendré que ir calibrando cuál es mi objetivo y estudiar la mejor oferta que, bajo mi punto de vista, bajo el punto de vista del equipo como tal, creamos que nos puede hacer llegar a ese objetivo. En segundo plano, aquí simplemente os quería mostrar un pequeño ejemplo de hasta dónde pueden llegar los eSports en ese sentido. Comentaros también que los eSports no son la panacea de nada, es decir, sí que es verdad que es un producto muy potente y un producto que todas las marcas deberían estar estudiando desde ya no por la situación actual, sino porque realmente es el deporte a día de hoy, o uno de los deportes más potentes a nivel mundial, pero el deporte que mayor impacto está generando en las audiencias de jóvenes, ¿ok? Por lo tanto, esas audiencias de jóvenes en un futuro, o si no ya, van a ser nuestros potenciales consumidores. Por lo tanto, desde el día 1, desde el día 2, lo antes posible, tendremos que estar también donde ellos están, ofreciéndoles experiencias, ofreciéndoles contenidos y ofreciéndoles, digamos, activos para conectar ya con ellos desde el primer momento, ¿vale? Entonces, simplemente a nivel de datos y un poco también entrando en la situación que tenemos actual, nosotros desde Sports Marketing tuvimos que dar un giro de 180 grados porque la situación es la que es, se cancelaron o se aplazaron el 85%, 90% de los eventos como tal, por lo que nos reinventamos y empezamos a trabajar en el mundo de los eSports de una forma mucho más intensa. En este sentido, lo que hicimos fue organizar un torneo
con eFootball PES, como os comentaba, son clientes de la casa, y realizamos un torneo de una semana, desde lunes hasta domingo, que involucrábamos tanto a fans como a jugadores del primer equipo. Cucho Hernández, supongo que lo conocéis, jugador colombiano, y Baba, jugador también del primer equipo del Mallorca. En este caso es un pantallazo de las semifinales, pero ¿qué obtuvimos con esa acción? Obtuvimos más de 500.000 de cuentas alcanzadas, más de 286.000 visualizaciones solamente a través de vídeo. Cuando os hablo de vídeo es tanto contenido digital, piezas en el feed de Instagram, Stories, etcétera, como en los directos de YouTube, y más de 150 jugadores. Tuvimos que cerrar las inscripciones porque realmente se nos fue de las manos. Pero en este sentido, y volviéndolo a los objetivos de antes y a los activos que nosotros tenemos a nuestra disposición para cumplir con los objetivos, esta fue una oportunidad muy buena para que eFootball PES en este caso entrara a conectar con los fans del Mallorca. ¿Qué hicimos? Llegar al fan, ofrecer contenido, ofrecerles la oportunidad de jugar contra jugadores del primer equipo, todo esto ligarlo también a una estrategia comercial. Por lo tanto, nos ofreció por una parte brand awareness en este caso para Konami y Fútbol PES, nos ofreció también un canal de comunicación mucho más directo y mucho más claro con el fan, nos ofreció también una parte relacional muy potente, y nos ofreció también el hecho de poder, entre diferentes contenidos y diferentes momentos de la activación, pues también desarrollar esa estrategia comercial para aumentar las ventas del juego entre la fanbase del Mallorca. ¿Okay? Y lo que comentábamos antes, a nivel de medición, hay muchas formas de medir el patrocinio. No, os diría que no os quedéis solamente con una, no os quedéis solamente con el media value, en el sentido de decir, oye, ¿qué retorno tendría este resultado obtenido versus una inversión en medios digitales o en medios publicitarios? No os quedéis solamente con el retorno digital, no os quedéis solamente con generación de leads o el aumento de negocio o solamente la reputación de marca. Yo lo que os recomiendo, lo que comentamos desde CA y lo que intentamos siempre trabajar son fijar diferentes objetivos, fijar diferentes KPIs, cada uno de ellos en una de las líneas de negocio de nuestro cliente. En este caso, pues como podría ser pues eso, la inversión monetaria, el posicionamiento de la marca o la generación de leads. Y lo que podéis ver aquí a la derecha, lo que os comentaba antes, que también ha sido una pregunta que ha salido anteriormente. A nivel de ventas de Hyundai como tal, no tenemos el dato porque no tenemos ninguna una acción dirigida específicamente a la venta de coche. Esto solamente se podría hacer si, por ejemplo, lanzáramos un modelo Limited Edition Hyundai Atlético de Madrid. Ahí sí que podríamos valorarlo de forma más directa, pero realmente Hyundai, aparte de Atlético de Madrid, tiene muchas otras campañas publicitarias, muchas campañas con atletas, como podría ser Mireia Belmonte, campeona del mundo de natación, por lo que realmente el pool de todos estos patrocinios y el pool de todas estas acciones a nivel de concesionario, a nivel de otras ramas de negocio de la compañía, hacen que esas ventas año tras año hayan aumentado. Y a nivel de Atlético de Madrid, lo que sí que podemos comprobar es cuál es el posicionamiento o cómo percibe la gente la marca, si conocen ese patrocinio o si no lo conocen. En este caso, lo que podéis ver es diferentes, digamos, factores asociados a Hyundai, como por ejemplo, pues ser una marca humana, ser una marca inclusiva, ser una marca percibida como progresiva a nivel tecnológico, responsable, pasional. Todo esto tiene una puntuación, o los fans, no en este caso, los entrevistados, el muestreo, lo puntúa de una cierta manera. Y como podéis comprobar, todos aquellos que conocen el patrocinio del Atlético de Madrid lo puntúan de una forma más alta, bastante más alta. ¿A qué se debe eso? A la transmisión de valores desde la propiedad hasta el patrocinador. Y de la misma forma, el patrocinador también lo hará hacia la propiedad, pero normalmente se ve mucho más reflejado cuando el club, en este caso, o el atleta o la competición, transmite esos valores al patrocinador como tal, posicionando así potenciando, el posicionamiento de marca en este caso, el patrocinador. Entonces, a nivel de presupuesto, ¿qué tenemos que invertir? ¿O qué se recomienda invertir? Punto número 1, o lo que recomendaría es todo lo que tengáis, no lo invirtáis en el fee. En el fee me refiero a, si yo tengo 500.000 euros, no puedo pagar al Barcelona 500.000 euros por ese patrocinio, porque yo eso lo tengo que activar y ese negocio lo tengo que desarrollar. Por lo tanto, me tendré que guardar un tanto por ciento para desarrollar ese negocio. ¿Cuál es ese tanto por ciento? No hay una normativa, no hay una cantidad, un tanto por ciento específico fijado. Lo que se recomienda en el sector
es que ese tanto por ciento oscila entre el 10 y el 15%, más o menos. ¿Vale? Entonces, en torno a estas cifras nos podríamos empezar a mover ya para realmente poder hacer una activación decente para nosotros desarrollar ese negocio. Es decir, eso es como si, por ejemplo, no sé, te apuntas a un club de running, pues obviamente lo que no vas a hacer es solamente ir allí y quedarte de pie para conocer gente. Lo que tendrás que hacer es comunicarte con esa gente, tendrás que comunicarte con los demás miembros de ese club, tendrás que explicar tu historia, tendrás que explicarles de dónde vienes, a dónde vas, cuáles son tus objetivos. Pues esta sería un poco la parte de activación, es decir, no podemos solamente poner un logo, sino que también tenemos que decir como marca quién somos. Esto es un aspecto muy importante y uno de los errores principales de muchas compañías, que es el invertir todo su capital en el fee sin tener en cuenta la activación. Y de la misma forma os digo que no solamente tenemos que fijarnos en el fee, en la activación, sino también en la medición como tal. Es decir, las agencias de medición, como podrían ser Nielsen, Blinkfire, a nivel digital, son agencias que obviamente también tienen un costo a nivel de servicio, por lo que también lo tendremos que tener presente. Si realmente queremos saber si los objetivos que nos hemos fijado se están cumpliendo o no, porque no vale solamente con entrar a esa propiedad y con desarrollar ese negocio, como comentábamos antes, sino que también tendremos que saber dónde estamos yendo, dónde estamos llegando, para, en caso de hacerlo bien, seguir en la misma línea y en caso de que los resultados no se den, pivotar y, en este caso, reestructurar nuestra estrategia de patrocinio o desarrollo de negocio. A nivel de presupuesto, como comentábamos ahora, si, por ejemplo, no tenemos presupuesto, estamos en una situación, como comentábamos antes también con Jesús, no tengo presupuesto como marca o no tengo presupuesto como club, o me encuentro ahora mismo en una crisis como podría ser la crisis del coronavirus, ¿qué os recomendaría? Uno, y vuelvo a insistir, y soy muy pesado, pero es así porque nos encontramos con muchísimas marcas, con muchísimos clubes que no tienen claros sus objetivos y no saben a dónde van. Si no sabes a dónde vas, no sabes cómo puedes llegar ahí. Por lo tanto, tendréis que saber cuáles son vuestros objetivos como marca. Segundo, realizar un muy buen análisis de mercado antes de dar un paso hacia adelante y desarrollar también muy bien vuestra propiedad para que sea un producto, ¿cómo os diría? Un producto atractivo para las marcas que os van a patrocinar. Un poco lo que comentaba también antes Jesús. Desarrollar los soportes, desarrollar el branding, desarrollar otras áreas de negocio que puedan ser interesantes para el sector al cual estamos atacando, porque no es lo mismo las necesidades de una marca de neumáticos a una marca de retail como podría ser Nike o ASICS en ese sentido. Después, que podamos realizar acciones que sean medibles en el corto plazo. Esto, obviamente, lo que le ofrece o el canal que ofrece esas características, sobre todo es el canal digital, porque nos permite lanzar una campaña y obtener los resultados de forma prácticamente inmediata. Por lo tanto, a poco presupuesto, yo os recomendaría que, si podéis, empecéis a trabajar los canales digitales. Y, en tercer lugar, que seáis muy dinámicos, que seáis muy proactivos y que, a través del análisis que os comentaba anteriormente, en caso de que veáis que esa estrategia nos está llevando a alcanzar vuestros objetivos, pivotéis y reestructuréis vuestra idea de negocio. Obviamente, tampoco seáis impacientes. También los proyectos y las activaciones y el desarrollo de negocio lleva cierto tiempo y, por lo tanto, tendréis que ser capaces de calibrar desde el punto de vista de una balanza, de poner una balanza entre no se están dando los resultados y ser pacientes en ese sentido, ¿vale? Pero sobre todo, si no tenéis resultados, presupuesto, lo que recomendaría es sobre todo trabajar el plano digital para que podáis tener una medición muy, muy, muy clara y lo más rápido posible para invertir ese capital y para invertirlo de una forma, digamos, clara y eficiente, y que no estéis invirtiendo en estrategias que después nos van a llevar a obtener resultados. Aquí acabaríamos el segundo bloque. No sé si quieres comentar algo, Jesús. Sí, yo te haría un par de preguntas y a modo de comentario es dos cuestiones. La primera, que me parece fundamental, esto de, tú lo mencionas como pivotar, analizar y redireccionar las campañas lo antes posible para hacerlas lo más efectivas. Yo te quisiera preguntar y que nos comentes, ya que tú como director de agencia ves los equipos de trabajo tanto de las propiedades deportivas como de los patrocinadores, es
cómo ves el trabajo o qué casos de éxito tienes en el trabajo, porque a veces, ¿qué sucede y ha pasado en tanto propiedades deportivas como empresas en el Perú? Es que por ahí firman un contrato de patrocinio, pero el área que firmó el contrato, ya sea el área de marketing de esas empresas, Ujú, ujú, no son muy dinámicas, ujú, no están a la espera de activar, no están ya, ya firmamos el contrato, ahora qué hacemos, sacamos un artes, hagamos una campaña digital, hagamos una activación, ¿no? Entonces, ujú, en tu experiencia, ¿qué podrías contar como caso de éxito, como ujú, acciones positivas que has visto, ¿no? ujú. ¿Y Y en y ese qué te ha sentido, pasado también cuando no activabas mucho y cómo has podido convencerlos? ¿Cómo le has planteado algo de ajá, repente de poco ujú, presupuesto? ujú. No, aquí la idea pues, son dos observaciones. Uno, me parece muy interesante lo que dices, Jesús, de, oye, una vez cierro el patrocinio, me planteo que voy a activar. Yo creo que tienes que hacer tienes que ir para atrás y antes de cerrar ese patrocinio ya tienes que saber qué podrías activar con esa propiedad, ¿ok? Esa propiedad, tú ya vas a estar negociando con esa propiedad, por lo tanto, ya te habrá dado unos activos o te habrá propuesto un contrato o un partnership específico, por lo que tú con esos activos ya tendrás que desarrollar o empezar a pensar en qué estrategia tú podrías implementar a través de esos activos. Por lo tanto, ese sería un punto muy importante, no dejar la activación o esa idea de activación, esa idea de desarrollo de negocio para una vez firmemos empezar a implementarlo o a pensar en cuál podría ser, sino que obviamente nuestro punto de vista es tengamos ya unas ideas claras o unas líneas de actuación claras y obviamente una vez cerremos las vamos a desarrollar de una forma más clara, pero tenemos que tener ya presente de una forma previa a la firma de ese contrato cómo puedo activar, porque seguramente tendré 2, 3 opciones en ese sentido y yo tendré que saber, pues, en base a mi experiencia y a mis objetivos, pues, qué propiedad me va a permitir activar de una forma más eficiente. Y en la segunda pregunta que me comentabas de, oye, tengo una marca, un cliente que no está activando lo que me gustaría o está perdiendo potencial, en ese sentido lo que hacemos mucho es nosotros, en este caso, es usar la comparativa. O sea, la comparativa es de, oye, tener un cliente del mismo sector que sí que te está, entre comillas, aprobando esos planes de activación y está obteniendo resultados, lo que hacemos es, oye, este cliente que es del mismo sector o se parece, porque normalmente no trabajamos con marcas del mismo sector que sean competencia, pues les decimos, oye, estamos haciendo esta acción, mira los resultados que hemos tenido, pero siempre lo hacemos a través de data o intentamos que sea a través de datos palpables. Si es un dato ya más cualitativo, como podría ser lo que comentábamos antes de posicionar la marca a nivel Hyundai, estos resultados tardan mucho más en solidificar. No es lo mismo eso, dar forma a la percepción de una marca que tener un resultado, por ejemplo, a través de una campaña de Google Ads, a través de una campaña digital o incluso a través de una campaña donde tú realices una campaña digital para captación de, me invento, 30 fans y llevarlos después a un clinic. Por lo tanto, en la primera pregunta os diría que, aunque no tengáis el plan completamente bajado, deberíais ya saber cuáles son las posibilidades de activación, tanto a nivel de activos de la propiedad como capacidad vuestra como marca para activar tanto a nivel de presupuesto como a nivel de equipos como a nivel de capacitación. Y por otra parte, si una marca o un cliente no está activando de la forma que nosotros nos gustaría, pero en el sentido de decir está perdiendo oportunidad de negocio o oportunidad de posicionarse en ese sentido, lo que utilizamos normalmente es la comparativa utilizando proyectos de similar característica. Marc, yo me quedo con esto que hablas de la comparativa y lo de presentar proyectos similares, Uh -huh. tal vez para gestores deportivos que no tienen no es un trabajo de agencia, ¿no? Lo que me parecería interesante es que tú como gestor deportivo de una entidad, de una propiedad deportiva, de un club o de un deportista, Uh -huh. hagas tus estudios de mercado, ¿no? Que estés Total, actualizado para que puedas de repente, total. no como Y, tu caso, pero oye, mira, por si acaso, tal total, empresa ha activado con tal cosa total. y les ha ido bien. Y esta es una de las cosas que nosotros desde CEA Sports hacemos. Nosotros contamos con un equipo, primero que obviamente,
si trabajas en deporte, te tiene que gustar el deporte, te tiene que apasionar el deporte para que tú ese consumo de contenido, ese consumo de información lo hagas de forma casi natural y no sea, entre comillas, un trabajo para ti, sino que también sea algo que te apasiona y te interesa. Y por otro lado, nosotros también en SEA Sports contamos con un equipo el cual está 24/7 prácticamente analizando qué hacen las grandes ligas, qué hace la MLS, qué hacen otros deportes, qué hacen inclusive otros sectores, otras marcas a nivel de marketing o a nivel de activación, que después todo esto lo podamos adaptar a nuestros clientes. Es decir, no todo es crear desde cero. También podemos inspirarnos o basarnos en otras ideas de negocio, en otras best practices, que después también nos va a ayudar a crear nuestras propias activaciones y nos van a ayudar a adaptar ciertos activos o ciertas estrategias. Marc, yo haciendo una contextualización a la realidad peruana, me quedo ahorita con algunos conceptos. El primero hace el primero de benchmarking, tanto a nivel local como internacional, ¿no? Nosotros Total. como gestores de marketing, mirar qué está haciendo en Perú entidades deportivas y empresas líderes en temas de patrocinio deportivo, para de esa forma mostrárselas y convencer a nuestro grupo de interés de que se animen, tal vez poco a poco, Total. a ir haciendo activaciones, ¿no? Entonces, ese es uno. Dos, que creo que a veces se hace poco, es hacer un benchmarking internacional. ¿Qué están haciendo las entidades deportivas y agencias Total. y patrocinadores a nivel internacional? No para copiarlo, pero yo creo que sí podríamos reproducir varias estrategias eh, interesantes, adaptarlas y adaptarlas de alguna forma que no implique de repente demasiado presupuesto, tanto para nosotros para hacerlas Total. y también para nuestro patrocinador, ¿no? No contamos con los presupuestos de grandes entidades deportivas, pero creatividad y adecuación creo que sí, ¿no? Claro. Ahí te dejo un comentario, no lo sé, a nivel Perú todavía nuestro espectro de generación de contenido todavía es bajo, ¿no? En patrocinio, la generación de contenido es vital para que la alianza se dé a conocer, para generar valor. Los patrocinios dentro de los camerinos, accesos, en este caso como el del Manchester United al estadio, ¿no? Esos son activaciones que en realidad no implican a veces mucho presupuesto, sino disponer un poco del tiempo de las propiedades deportivas, una persona que grabe y hacer experiencias memorables, ¿no? Que eso de repente a lo mejor podría dar una línea que a mí me gustan, pues son estrategias que te generan contenido sin tampoco mucha presupuesto monetario, sino algo de tiempo y dedicación. Aquí nosotros lo que trabajamos muchísimo es cuando tenemos que crear algo que no nos reporte, en este caso al cliente una gran inversión. Os lo decía antes, al final la magia no existe y esto se trata de tener las cosas muy claras y de ser muy empáticos. Entonces, en ese sentido, lo que hacemos muchas veces es definir, o tenemos una plantilla a través de la cual trabajamos para ponernos en la piel de ese potencial consumidor o al consumidor donde queremos llegar, y definimos, pues oye, desde qué escucha, qué ve, qué contenido consume, cómo lo consume, por qué lo consume, con quién lo consume, y a partir de ahí, es decir, todo aquello que no podamos disponer a nivel de capital, lo tendremos que, entre comillas, paliar a nivel de creatividad o a nivel de benchmark o a nivel de, ¿cómo se diría? A nivel de conocimiento. Obviamente, si tenemos capital, lo tenemos que hacer de la misma forma, tendremos que tener las cosas muy claras y cuanto más conozcamos el mercado y el territorio mejor, pero no tener capital nos va a exigir aún una mayor profundidad de conocimiento y eso, en la medida de lo posible, debe ser paliado en este caso, por el equipo interno y con el mayor pool de datos posible, tanto sean fuentes primarias como fuentes secundarias, intentar ser, como decía Jesús, lo más creativos posibles y buscar canales que nos permitan activar o implementar activaciones de la forma más económica posible en ese sentido. Apelando mucho a nivel en ese sentido, apelando aún más, si cabe, al aspecto emocional del deporte, al aspecto que nos une anímicamente, en este caso, a la entidad o al fan o al deporte como potenciador social.
para cerrar, ahorita vi hace poco una activación del Liverpool con Ujú. Anderson haciendo una videollamada con un fan, ¿no? Eso es Exacto, súper emotivo, total. rebota, no le cuesta nada al club porque fue Anderson que lo hace gratis, una videollamada y de verdad que el presupuesto bajísimo, ¿no? Entonces, Total, ahí total. eso no hay una barrera Eso, para que lo hagas, para que lo hagan aquí, que lo hagan en cualquier parte del mundo. no, aquí realmente son, y se han dado muchos casos de activaciones que han reportado prácticamente coste cero en el sentido y un alto valor emocional, como comentabas tú, Jesús, las llamadas a ancianos, a fans que son ancianos y están solos en casa, pues ahora con la crisis, o bien el desarrollar meet and greets, a lo mejor digitales, que también puede tener un coste bastante bajo, o el tema de, por ejemplo, crear vídeos desde casa de los jugadores con sus propios terminales, tampoco tiene un coste elevado. Por lo tanto, es un tema que por una parte está muy bien y nos va a ayudar a fidelizar muchísimo a nuestros fans y a estar a su lado, sobre todo en esos momentos de mayor necesidad, porque realmente somos un club al cual, o una marca, al cual los fans nos están dando mucho, por lo tanto en esos momentos tenemos que estar también nosotros a su lado, esto por supuesto, pero también, o sea, tampoco podemos caer en la repetición de acciones, por lo tanto también será muy importante que en la medida de lo posible seamos ágiles, como decía antes, para también, entre comillas, no solamente llegar a nuestro fan, sino que al ser primeros o al ser pioneros en ciertas activaciones de carácter sobre todo emocional, nos va a servir también para llegar a un público más amplio a nivel comunicacional. Si al final somos los quintos o los sextos o séptimos que llamamos a nuestros fans que están en casa, en este caso aislados de forma individual, pues obviamente tendrá un valor incalculable para ellos y lo tendremos que seguir haciendo porque realmente ese es nuestro objetivo como acción, pero si además podemos ser lo suficientemente ágiles como para que esta pieza nos sirva a nivel comunicacional, pues mucho mejor, porque no os olvidéis que todo aquello que es emocional, todo aquello que tiene un fuerte peso en lo anímico, también nos permite romper barreras de comunicación, porque ya no estamos comunicando fútbol, sino estamos comunicando humanidad, estamos comunicando empatía, estamos comunicando estar al lado de esas personas. Por lo tanto, incluso una persona que a lo mejor no le guste el fútbol, no le guste el deporte, también es susceptible de consumir ese contenido. Por lo que, por una parte, crear esas activaciones emocionales va a ser importantísimo, primero para fidelizar y estar al lado de nuestros fans y de nuestros clientes, y por otro lado, el ser lo más dinámicos posibles y ser pioneros en ese sentido en la activación de ciertas piezas, nos va a permitir también no solamente impactar a nivel de público objetivo, sino también salir de las barreras del deporte y utilizar ese contenido emocional para que también podamos llegar a otros públicos. Listo, Mar, gracias. Terminamos ya el tercer bloque. Sí, Muchas gracias por tu tiempo. Agradezco a todos los presentes, a los que se han conectado a medio tiempo, que doy la bienvenida a la conferencia de patrocinio deportivo y perspectivas a futuro, que es parte del programa de difusión de la diplomatura en gestión deportiva de la Universidad Católica. Y con los que estén interesados, al final de la conferencia pueden quedarse a conversar conmigo o con los encargados de la diplomatura si tienen alguna duda. Así que muchas gracias a todos por su asistencia y lo dejo como el tercer bloque de la conferencia. genial, Jesús, muchas gracias. A nivel de tercer bloque, vamos a entrar un poquito ya en lo que es el contexto actual que nos ha llevado a la situación que estamos viviendo todos ahora del coronavirus. Como sabréis, la gran mayoría de eventos deportivos se han cancelado, se han pospuesto, por lo tanto, esto va a llevar, o ha llevado ya, a cambios tanto a nivel de activación, a nivel de cómo desarrollamos el negocio a través del patrocinio, como cambios también a nivel cultural, que todo esto nos va a afectar ya no solo en el corto, medio plazo, sino también en el largo plazo. Por lo tanto, a día de hoy que nos hemos encontrado, primero, un nuevo panorama por el cual los fans tendrán mucha más tolerancia a lo digital y serán mucho más reticentes a lo físico, una vez incluso puedan volver a los estadios. ¿Qué va a pasar? Esa inmersión digital que se ha creado a día de hoy y también un poco recuperando lo que teníamos antes, aquellas marcas que hayan sido líderes en la transformación digital van a sacar provecho o van a poder compensar de alguna manera esa pérdida de retorno o de negocio causado por el cierre de sus tiendas o por el cierre de sus canales físicos en ese sentido.
aprovechando obviamente el aumento de consumo digital, que varios informes indican que ya están a más del 30% interanual respecto al año pasado. Y obviamente lo que también vemos, lo que se predice, hay estudios que dicen una cosa, otros estudios que dicen otra, pero a nivel general y sobre todo esto, recuperando también la empatía, creemos que realmente los fans, cuando vuelvan al estadio, cuando puedan volver al estadio, volverán, pero también con cierto miedo, con cierto pudor a realizar activaciones o eventos o participar en ciertos juegos que antes sí que podían hacer, como podía ser una fanzone, y ahora pues tendremos que adaptar todo eso un poco haciendo o cumpliendo con ese paradigma que se está comentando tanto, que es el phygital, que es unir el mundo físico con la parte digital. Porque de la misma forma, por ejemplo, los eSports también se han visto afectados. Es decir, los eSports pueden seguir desarrollando ciertas competiciones, desarrollando cierta presencia para sus patrocinadores, pero obviamente todo lo que son las grandes finales, como podría ser, por ejemplo, la final en su momento de Fortnite que se celebró en Nueva York, pues obviamente estos eventos no se van a poder producir. Por lo tanto, todos los deportes y todas las ramas se han visto afectadas y tendremos que ir pivotando o tendremos que ir siendo creativos en ese sentido. Yendo un poco al segundo punto, que es necesidad de activar los derechos disponibles por una parte, es decir, ¿qué tengo ya de hoy disponible que puedo seguir activando? Sobre todo a nivel digital y a nivel físico, pues con esas pequeñas adaptaciones que poco a poco vamos conociendo a medida que los ministerios de sanidad, sobre todo, pues indican esa normativa a la hora de la vuelta a la competición o a la hora de la vuelta a los estadios. Aquí en España se espera que sea larga y en el resto del mundo de la misma forma. Y por otro lado, tenemos que ser lo suficientemente creativos para crear nuevas acciones o nuevos contenidos. Es decir, pues todos aquellos contenidos, como decía ahora mismo Jesús, antes los jugadores no llamaban de forma recurrente a los fans que, por ejemplo, están solos en casa. Pues esto podría ser una activación que se nos venga a la cabeza y que podamos desarrollar en este periodo. O como puede ser, por ejemplo, pues algún quiz digital, aprovechando que no hay tanto contenido ahora mismo de partido o de juego, podremos suplir ese contenido en las redes del club a través de activaciones para nuestra marca, ¿vale? Como veréis ahora a continuación. Otro punto importante, lo que comentábamos de imposibilidad de tener fan zones y un contexto muy volátil. No sabemos a día de hoy cuáles van a ser las características de las competiciones cuando vuelvan y cuando vuelvan sobre todo los fans. Por lo tanto, vamos a tener que estar informados 24/7, generando nuevas ideas, oportunidades de activación y, como comentábamos también, siendo proactivos, enviando propuestas a nuestros clientes de forma recurrente para que entre ambos, entre la agencia, el patrocinador y la propiedad, podamos crear nuevas acciones que nos permitan entre todos poder llegar al fan y ofrecer experiencias al fan, aunque a día de hoy no se puedan celebrar partidos o eventos físicos. Y por último, esto es un inconveniente, pero también puede ser una oportunidad, el hecho de que los futbolistas ya no son un activo presencial. A día de hoy, todo lo que puede ser un meet and greet, un rodaje, una photo opportunity, se ha visto cancelado por completo. Por lo tanto, vamos a tener que buscar esas herramientas que en la medida de lo posible nos permitan paliar esa falta de retorno por la cancelación de esos activos o de esas acciones, como puede ser la realidad aumentada, la realidad virtual, juegos digitales u otros montajes que vais a ver ahora a continuación que os enseñaré, para que esos activos puedan funcionar. Entonces, el jugador o la jugadora, en este caso, las futbolistas también tendrán mayor acceso a la red porque estarán en sus casas la mayoría del tiempo. Por lo tanto, también podremos exigirles o en este caso, digamos, no exigirles, pero sí pedirles el que participen de forma más proactiva en todo aquello que genere una conexión con el fan de forma más directa, ¿vale? También contando que a día de hoy los futbolistas y las futbolistas que están todavía en activo, pues ya son de un perfil parcialmente digital o totalmente digitales. Por lo tanto, todas las herramientas tipo Zoom, Instagram TV, etcétera, ya las dominan y por lo tanto no es un problema en ese sentido para que se sumen a estas activaciones. ¿Qué va a pasar? ¿Qué va a pasar con el patrocinio? ¿Vamos a perder inversión? ¿No vamos a perder inversión? Sinceramente, no se puede ahora mismo definir un escenario claro, como decíamos antes. Sí que es verdad que a día de hoy, estos son datos de España, pero el 50.5% de los contratos están en manos de sectores que a día de hoy han sido afectados por el COVID-19, como podría ser
el sector automoción, las aerolíneas, el sector turismo, el sector retail. Todo esto al final es una crisis que nos ha afectado a todos a nivel mundial, a todas las industrias casi por igual. Por lo tanto, como sabréis también, cuando hay una reducción de ingresos, uno de los sectores o de las áreas que se recortan de una forma más rápida es el marketing y el patrocinio, y dentro del marketing y el patrocinio. Por lo tanto, sí que nos vemos en una coyuntura, iba a decir, difícil, sobre todo retadora, en el sentido, diría, más que difícil, también retadora, en la que tendremos que ser capaces entre todos de generar nuevas ideas y de generar nuevos proyectos. Y obviamente también entre todos, no nos engañemos, apretarnos un poco el cinturón. ¿Por qué? Porque otro punto, el 94% de las actividades patrocinables en España a día de hoy están afectadas. Es decir, todos los eventos o propiedades o atletas, etcétera, ahora mismo patrocinables, han sido afectados de una forma o de otra por la pandemia del coronavirus. Por lo tanto, también tendremos que ser capaces de reestructurar nuestra estrategia, ver qué nos pueden ofrecer estas propiedades a día de hoy y en un futuro relativamente cercano, para que podamos, entre comillas, perder el menor retorno posible. ¿Ok? Al final es lo que comentábamos, la pérdida de ingresos de más del 46% sobre el total de inversión de patrocinios en España. Todo esto son datos de España que podéis encontrar en Palco 23, por ejemplo, que es un medio que también os animo a seguir de forma habitual si queréis estar informados de lo que sería el contexto del contexto patrocinios, marketing deportivo, sports business en general. Después, el 41,7% de las actividades como tal ya se han cancelado, no pospuesto, sino cancelado directamente. Y obviamente solamente el 6,4% mantiene a día de hoy sus planes para el 2020. Son propiedades en este caso eventos, que están pensados para ser celebrados entre septiembre y diciembre. De todas formas, a día de hoy será complicado celebrar ese tipo de eventos, por lo que tendremos que estar, por una parte, a la espera de ver cómo evolucionan, si se cancelan o no se cancelan, porque obviamente las competiciones como tal no se pueden cancelar así como así, porque incurriríamos en muchas pérdidas. Por lo tanto, muchas de ellas también están esperando a que sea el propio gobierno el que dicte que no se puede competir hasta cierta fecha, para que sea un tema de causa mayor y, por lo tanto, también pues cubrir los gastos a través de seguros en caso de que los tengan, como puede ser Wimbledon, que generó, si no me equivoco, recibió el pago de 114 millones por la cancelación de Wimbledon como tal, porque ya tenía un seguro y la cancelación fue por fuerza mayor. Pero bueno, como os comentaba, tenemos un reto por delante importante en el de patrocinios, porque seguro que en un futuro se va a resolver. Pero ¿qué soluciones podemos encontrar? Lo que os comentaba antes, al final, adaptación de activos. Como podéis ver a la izquierda, veis a Coque, el capitán del Atlético de Madrid. Si os fijáis bien, esto no es un fotocall al uso, no es una rueda de prensa al uso. Esta es una rueda de prensa que se lanzó a través de canales digitales, a través de una plataforma que nos permitía, pues eso, situar el backdrop con los patrocinadores detrás del jugador, simulando la rueda de prensa habitual, por lo que ya estamos encontrando, en este caso el club encontró una forma de seguir ofreciendo ese retorno al patrocinador, creando nuevos activos. En este caso, pues una rueda de prensa virtual. Adaptación, en este caso, de activos, perdonad. Generación de nuevos activos, como podríais ver, Fútbol Club Barcelona, en su página web, lo podéis entrar y podéis comprobarlo. ¿Cómo le doy yo presencia a Beko, por ejemplo, o a Nike? Pues obviamente generando acciones que me lleven a asociar o a promover su sector de negocio. En este caso, con Beko, pues hicieron un lanzamiento de las recetas favoritas de los jugadores del Fútbol Club Barcelona. En ese sentido, Beko, no sé si lo conocéis, pero es una marca de electrodomésticos de cocina, por lo tanto, coherente que se trabaje en esta línea de cocina, de crear recetas, etcétera, para dar visibilidad y que Beko también pueda desarrollar ese negocio a través de lo que sería su canal. Y después, por otro lado, tenéis una activación dentro de un marco similar, completamente diferente en el sentido del workout. En este caso trabajamos para dar visibilidad a Nike, en este caso el Barça trabaja para dar visibilidad a Nike, y el objetivo es sacar una serie de entrenamientos con visibilidad, obviamente, de producto, que nos ayuden pues a dar también herramientas a ese fan que está actualmente en casa y también quiere pues mantenerse en forma. Entonces tendríamos dos líneas de actuación, una más gastronómica, una más de deporte, para también
cumplir con esos objetivos y seguir dando visibilidad al patrocinador. Y por último, adaptación a nuevos formatos. No sé si lo habéis seguido, pero por ejemplo, la Liga Santander lanzó un torneo benéfico con los diferentes clubes de la Liga Santander, en el cual a través de los eSports pues se jugó una competición donde se recaudaron fondos. Por lo tanto, oye, ¿cómo me llevo también la liga que a día de hoy no está generando impacto, no está generando contenido? ¿Cómo me la llevo a un plan digital? Pues en este caso, una de las acciones de la liga fue realizar ese torneo de eSports, que también os animo no solamente a ver cuál es la transformación de la liga como marca, sino también cuáles son las acciones que la liga ha realizado durante esta época de confinamiento, porque realmente son muchas. Ha sido una entidad, o está siendo una entidad muy proactiva en ese sentido, en la activación de patrocinios, y creo que en ese sentido podéis aprovechar muchísimo contenido y, como decía también Jesús, nutriros para que después, en la medida de lo posible, lo podáis aplicar en vuestro mercado si es posible. Y nada más, este es un poco el resumen de la situación actual. Creemos que realmente va a pasar, obviamente va a pasar. Es un tema retador, una situación retadora que, por ejemplo, en Sport nos ha obligado pues, a generar esos torneos de eSports con el Mallorca, a, por ejemplo, transformar lo que sería el Running Club de ASICS, que era un club que durante cada fin de semana pues reunía a ciertas personas para hacer salidas de running por diferentes ciudades como Lisboa, Madrid o Barcelona, para hacer todo el tema de test de producto, para también acercar al consumidor al punto de venta. Pero obviamente con este cambio de paradigma lo que hemos tenido que hacer es realmente virar y hacer esa transición hacia un club virtual. Si queréis entrar, si entráis en www.asicsrunclub.com vais a ver cuál es el contenido de hoy que se ha trabajado. Entonces, se ha trabajado a nivel de web, se ha trabajado a nivel también a nivel digital con Instagram TV y con Instagram Direct, y después también se ha trabajado con toda la red de colaboradores de ASICS. En ese sentido sería un poco como los futbolistas para los clubes, pues ASICS Frontrunner cuenta con ASICS Frontrunner, que son los atletas de ASICS como tal, que también nos han ayudado a generar esos entrenamientos y ese contenido para el fan o para el potencial consumidor en este caso. Bueno, muchas gracias, Marc. Yo a modo de reflexión, de cierre, pues toca ahora a los gestores deportivos especializados en marketing y en patrocinio deportivo adaptarse a la coyuntura, mirar hacia, primero, ser empáticos con la situación, tanto para las propiedades como para la sociedad. Es una situación que requiere en general que los gestores seamos bastante humanos, empáticos y busquemos soluciones viables en esta situación. Dos, creo la creatividad y la innovación de los gestores para utilizar las herramientas disponibles, eh, tirando más hacia lo digital, hacer las experiencias en videollamadas, usar las herramientas, los eSports, los juegos, etcétera, ¿no? Y de tercero, en cuanto a ver a futuro, ¿no? Esto va a ser coyuntural, pero ¿qué nos va a dejar? ¿Qué va a ser del patrocinio deportivo en el 2021? ¿no? Que es muy probable que ya haya un nuevo entorno, entonces creo que ahorita la clave es adaptarnos rápidamente e ir pensando cómo salir con todo en el 2021, ¿no? Total. Yo te agradezco, Mar, por tu tiempo. Nos hemos alargado un poquito y es así cuando uno está hablando, tratando Sin cosas problema. que nos interesan y que en cierta medida nos apasionan. Yo te agradezco el tiempo dedicado. La charla ha estado súper buena, súper enriquecedora, muchos conceptos. A nosotros desde Perú, que nos toca de todo lo que ha sacado es tomar lo mejor y adaptarlo y ver posibilidades de acción en esta coyuntura y además en el entorno peruano con las características de los clientes, de las entidades deportivas y de la misma sociedad en Perú, ¿no? Entonces, te agradezco, Mar, por el tiempo, súper bueno, y le agradezco a todos su participación en este webinar. Recuerden que la universidad, a través de Gestión Deportiva PUC, estamos realizando contenido, estamos dando contenido de investigación. Pronto vamos a sacar informes sobre algún sector del deporte peruano. Tenemos la diplomatura en Gestión Deportiva que comienza en junio. Y asimismo estamos viendo proyectos para desarrollar la industria deportiva en el Perú. Entonces, para los que tienen alguna duda, quieren conversar acerca de la diplomatura o de Gestión Deportiva PUC, yo me quedo conectado un momento
Y para todos los demás, bueno, Marc, muchas gracias nuevamente y muchas gracias a todos los participantes. Nos vemos pronto. Vamos a colgar ciertos extractos de la videoconferencia dentro de lo que la información de los clientes lo permita, ¿no? Y les estaremos colgando en nuestras redes algunos extractos valiosos de esta conferencia. Así que igual estén atentos, nos vamos a comunicar en nuestras redes. Y nuevamente, muchas gracias a todos. Gracias por participar y me quedo con ustedes para que tengan preguntas. Marc, me despido entonces. Muchas gracias a todos también, gracias a Jesús por la oportunidad, por invitarme. Y lo mismo que decía al principio, cualquier duda que tengáis, cualquier conexión que queráis hacer a través de LinkedIn sobre todo, en ese sentido, más que abierto a informaros tanto a nivel de dudas como si tenéis alguna duda de la universidad, obviamente, primero con Jesús, que es el experto, pero si alguien quiere consultar no habrá ningún problema. Muchas gracias y nada, que paséis un buen fin de semana a todos. Muchas gracias, Marc. Así que, como dice, compartir ahorita es lo que mejor podemos hacer. Así que compartamos conocimientos, contactos, ideas Total. y fuerte abrazo a todos. Muchas gracias, Marc. Gracias, chicos. Un abrazo a todos.